Ok. Entonces vamos a comenzar. Para esta sesión vamos a estar trabajando con un IDE de Python, pero trabaja sobre la nube, ¿vale? Para aquellos que a lo mejor no tengan posibilidad de instalar directamente IDE en sus equipos o posiblemente lo quieren trabajar desde sus dispositivos móviles, entonces vamos a ver una opción. Y esa opción, les comentaba la vez pasada, es Jupyter, pero encontré otro IDE más bonito, más empleado, que se llama Repetit. ¿Sale? Entonces aquí en la parte superior vemos cuál es la URL, por si alguno está interesado en ir checando cómo funciona. En la parte superior voy a hacer un acercamiento para que ustedes puedan ver la URL. Ahí lo tienen, ¿sale? https repl.it. ¿Sale, vale? ¿Qué bondades tiene este IDE? ¿Vale? Pues que nosotros podemos crear proyectos, aplicaciones en diferentes lenguajes, ¿sale? Y todo corre sobre este ambiente web. Es decir, no necesitamos instalar nada para que esto esté funcionando, ¿vale? Entonces, cuando ustedes ya quieran echar a andar su proyecto, le dan Start Coding, y ahí le dicen que van a crear una aplicación de tipo Python, ¿no? Van a utilizar Python para trabajar. Y una vez que hagan eso, pues ya les cargará esta interfaz, donde del lado izquierdo tenemos, como en Visual Studio Code o en Sublime Text o en otros editores de código, pues tenemos aquí un panel para ver los archivos de nuestro proyecto. En la parte central de la interfaz vemos el espacio de trabajo, ¿sale? Y del lado derecho, lo que está ahorita iluminado en negro, ahí se visualiza, digamos, el resultado, la consola donde se muestran los resultados de correr nuestro código, ¿ok? Entonces hoy vamos a estar trabajando con esta aplicación web que me parece bastante ágil y con eso cubrimos la parte de aquellos compañeros que no tengan por ahí posibilidad de instalar en equipos de cómputo, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el primer ciclo, ¿vale? Y este ciclo es el while, ¿ok? Entonces acuérdense que este ciclo requiere, al igual que por ejemplo el for, que se verifique una condición lógica para que lleve a cabo unas ciertas actividades, el número de veces determinado que nosotros digamos, ¿vale? Por ejemplo, quiero mandar a escribir un número determinado de veces un mensaje en pantalla, ¿vale? O quiero generar una secuencia, etcétera, etcétera. Entonces, anotamos la palabra while, seguido de una condición lógica. En este caso, comúnmente la condición lógica tiene que ver con, puede ser con una variable, en este caso un objeto, que nos controle el número de iteraciones o que también controle, por ejemplo, una bandera, ¿no? Es decir, algo que suceda dentro de las iteraciones y que esté constantemente verificando si esa condición es verdadera o falsa, ¿sale? Entonces, una vez que nosotros ponemos ahí la condición lógica, en este caso que x sea mayor que 0, entonces realizado, ¿sale? Algo también que es importante mencionar en el ciclo while es que comúnmente esa condición lógica, les decía yo, que se verifica, tiene que ver con una variable, en este caso un objeto que controla las iteraciones, ¿ok? En este caso vamos a decir, por ejemplo, que la x vale 10, es decir, nosotros estamos generando un ciclo, ¿sale? Que va a tener 10 iteraciones, porque aquí adentro lo que nosotros queremos hacer es mandar el mensaje, ¿no? Por ejemplo, la mundo desde un while, ¿ok? Ya tenemos nuestro while y
Importante también no olvidar que en este caso un decremento, o pues, si nosotros lo queremos ver al revés, pues un incremento, ¿vale? ¿Qué queremos hacer? Pues decrementar nuestra variable. Es decir, por ejemplo, primero vale 10, luego preguntamos aquí, cuando entra la condición, si 10 es mayor que 0, si eso se cumple, entonces imprime un mensaje y posteriormente decrementa mi contador, ¿vale? Aquí, perfecto. ¿Vale? Observen que aquí en la línea 4 estamos haciendo el decremento de nuestra variable, es decir, esto va a empezar en 10, luego pasar al 9, ir al 8 y así decrementando, y mientras la X valga o tenga un valor mayor a 0, entonces continuará imprimiendo, y cuando termine, cuando esto valga 0, entonces ahí terminará nuestro ciclo. Entonces nosotros aquí ya hemos ejecutado nuestro código, y sin problemas ahí nos está mandando un número determinado, previamente determinado de mensajes en pantalla. ¿Ok? Si nosotros, por ejemplo, queremos verificar cuántos mensajes nos están viendo en pantalla, vamos a darle aquí formato a nuestra cadena, ¿vale? Porque también ahí dentro del mensaje nos anexe cuántas veces está ejecutando el código, ¿sale? Y como ustedes se pueden dar cuenta, estamos empezando cuando la X vale 10, se está mostrando. Voy a subirle un poquito también a la letra para que se la puedan ver mejor. Un poquito más. Ahí está. Entonces empieza en 10, verifica la condición, 10 es mayor que 0, sí, entonces entra y nos manda a imprimir un mensaje, ¿sale? Observen que la cadena que se está imprimiendo es esta, que está encerrada entre comillas dobles, ¿sale? Aquí utilizamos como, acuérdense que todo lo que tenemos aquí en Python es un objeto. Entonces, dado que esto es un string, ese objeto de tipo string tiene un método que se llama format, donde yo puedo insertar dentro de mi cadena elementos, ¿no? Los elementos que se insertan entran y toman el lugar de las llaves que yo estoy colocando ahí, ¿sale? Es decir, si aquí coloco, por ejemplo, otra cosa, otro objeto, por ejemplo, necesitaría por ahí dentro de todo mi código meter otras llaves, etcétera, etcétera, ¿sale? En este caso nada más estamos insertando el contador para que veamos nosotros cómo se va decrementando. Si no quisiéramos que fuera decremento, al contrario, quisiéramos que fuera un incremento, entonces decimos acá, a ver que la X va a empezar en 0, y a esto comúnmente se les denomina, condición inicial. ¿Sí? Luego en el while encontramos nuestra condición lógica, ¿sale? Y dentro del ciclo siempre vamos a encontrar un incremento o un decremento. ¿Vale? En este caso, como estamos empezando en 0, ¿vale? Lo que nosotros queremos hacer es ir incrementando nuestro contador en 1, ¿vale? Cuando escribo x más igual a 1, eso equivale a decir que x es igual a lo que tenga x más 1, ¿ok? Es exactamente lo mismo. Solo como ahí estoy comentando el incremento, para que ustedes puedan ver cómo funciona de manera similar. ¿Okay? Ejecutamos y evidentemente ahora empezamos en el contador 0, ahí es donde está mostrando, y cada iteración significa que mi X va a ir de 1 en 1 avanzando o creciendo, y mientras esa X no sea mayor a 10, entonces se repetirá o se iterará esto que tengo aquí dentro de mi ciclo, y eso es todo, ¿vale? Entonces el ciclo while, sencillito. Lo mismo pasa para el ciclo for, ¿vale?
Entonces, colocamos la palabra for, ¿vale? Coloco una variable que va a ser, en este caso, el valor que va a controlar la iteración. Coloco la palabra reservada in, y acá tengo varias opciones. Es una de las ventajas de trabajar con Python y el ciclo for, es que lo puedo determinar, puedo definir el trabajo de for de diferentes maneras. Si quiero trabajar como, por ejemplo, en otros lenguajes donde definía una condición inicial, una condición lógica y el incremento, puedo hacerlo muy similar. Acá le digo X dentro de un rango y coloco un valor inicial y un valor final, ¿vale? Dentro de los cuales yo quiero que esté iterando este ciclo, y dentro vuelvo a escribir un mensaje. Digo ahí, print, mi mensaje va aquí entre comillas dobles. Hola mundo, desde un ciclo for, ¿ok? Y con eso he terminado mi código. Vamos a hacer un poquito más grande que con el de trabajo, perfecto, ahí está. ¿Vale? Entonces este ciclo va a estar trabajando muy similar al while. Observen, en la parte superior viene los mensajes que generó el while, y en la parte inferior vienen los mensajes generados por el ciclo for, ¿sale? No estamos condicionados a que estas variables siempre se llamen igual. Es decir, si quiero escribir un contador, puedo ponerle A, B, C, lo que yo quiera, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta de cómo se llama este objeto. En este caso, por ejemplo, también lo voy a insertar dentro de mi mensaje para que vaya viendo cómo se llama o cómo se va comportando mi contador, ¿vale? Entonces ahí estoy metiendo mi contador dentro de mi cadena. Estamos, si lo quieren ver así, concatenando. Y nuevamente aquí mi código, ¿vale? Y ya tenemos ahí el resultado. ¿Ok? Entonces en la primera parte viene lo del while, y en la segunda parte viene lo del for, ¿vale? Al mismo tiempo, por ejemplo, puedo definir otro ciclo. Vamos a poner aquí otra variable. Pongo range. Y aquí, por ejemplo, le pongo un valor. No pongo 2, nada más ponemos 1. ¿Vale? Y volvemos a imprimir otro mensaje. Veamos ahí. Todo esto podemos comentarlo sin problema. Para que yo hago comentarios multilíneas, utilizo 3 comillas dobles seguidas. Y ahí abro mi comentario multilíneas. Y donde yo quiera cerrarlo, coloco nuevamente 3 dobles comillas seguiditas, ¿sale? Si ustedes observan todo el código comentado, pues ahora ya está como en color rojo. ¿Eh? Y evidentemente eso lo va a ignorar el intérprete y nada más va a ejecutar lo que no está comentado, que en este caso es lo de el segundo ciclo for que agregué. ¿Sale? Ahí lo tenemos en pantalla, vamos a ejecutarlo. Acá ya me estoy ejecutando. Voy a hacer por estos comentarios acá. Vamos a buscarlo. No, perdón. Sí estamos bien. Lo que pasa es que acá abajito decía hasta 20. Muy bien. Entonces observen cómo en la siguiente opción, yo lo que hice fue agregar, en lugar de un valor inicial y un final, simplemente un parámetro en la función range que entiende el intérprete que lo que yo quiero es empezar en el 0 y terminar en un valor, en este caso 19, ¿no? Es decir, necesito 20 valores a partir de el 0. Y lo mismo pasa, por ejemplo, si yo genero aquí una lista, ¿vale? Y acuérdense que cuando yo genero una lista, utilizo los corchetes y puedo empezar a escribir
diferentes valores, que pueden ser de tipo entero, que pueden ser cadenas, que pueden ser incluso otras estructuras, listas, tuplas, diccionarios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Tenemos un listado. Normalmente para recorrer estructuras de este tipo, nosotros siempre vamos a utilizar un ciclo for, ¿vale? Y aquí lo pongo elemento en lista, ¿ok? Y esto funciona como un arreglo asociativo, ¿vale? Simple y sencillamente le digo print elemento, ¿vale? Y listo está. Vamos a comentar también esto de acá. Ponerlo por aquí abajito. Pues esto. Y observen cómo el contenido, en este caso de mi listado, pues lo he mostrado en pantalla impreso a través de este ciclo. Entonces tenemos diferentes maneras de utilizar un ciclo for. En este caso, normalmente estamos trabajando o trabajaremos en Python con ciclos for porque es muy flexible, lo podemos utilizar tanto para estructuras asociativas como para el caso de estructuras con índices numéricos, ¿vale? En este caso, nosotros también vamos a estar trabajando con una cantidad no definida o no fácil de determinar cuál es la extensión de los elementos que vamos a estar analizando, por ejemplo, y cosas por el estilo, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos ver de los ciclos? Parece ser que nada más con esto podremos comenzar posteriormente el trabajo, ¿vale? Vamos a ver qué más tenemos que revisar. Llegamos a la parte de las funciones en Python, ¿vale? Entonces, a diferencia de otros lenguajes, la palabra reservada es distinta. En este caso, la palabra reservada es def, seguido del nombre de la función, y se abren paréntesis. Dentro de los paréntesis comúnmente se define el listado de parámetros de entrada y dos puntos, y ya saben, hay que dejar una indentación y acto seguido se definen la sentencia o sentencias a ejecutar y con la opción de enviar una respuesta o simple y sencillamente como una función vacía, no genera una respuesta, pero a lo mejor sí genera una salida, como puede ser pues un mensaje, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de ello, ¿vale? Cuando nosotros terminamos de trabajar, podemos borrar o generar nuevos archivos aquí, ¿vale? ¿Vale? Vamos a agregar aquí un nuevo archivo que se llame funciones. ¿Vale? Ya tenemos ahí nuestro nuevo archivo y vamos a empezar a trabajar. Entonces dijimos que para definir una función utilizamos def y bueno, pues vamos a definir algunas funciones que son clásicas, ¿no? Como por ejemplo la suma de dos números. Observen que eh, coloco acá el nombre de la función, seguido vienen los paréntesis que les mencionaba y dentro de los paréntesis nosotros colocamos los parámetros de entrada de esta función. El listado de parámetros depende de lo que nosotros querramos que la función ejecute o lleve a cabo, ¿sale? Es opcional. Si no queremos que lleve ningún parámetro de entrada, porque a lo mejor no requiera ningún parámetro, pues los quitamos, ¿sale? En este caso sí requerimos los parámetros de entrada porque nuestra función lo que hace es sumar dos números, ¿vale? Por lo tanto, lo que va a retornar va a ser un A más B. Y eso es todo. Si queremos definir más funciones, pues ponemos otro nombre, ¿vale? Y retornamos otro valor, menos B, y así sucesivamente. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo utilizamos las funciones o cómo las invocamos en Python? Pues simple y sencillamente escribimos el nombre de la función que queremos invocar. En este caso, por ejemplo, queremos imprimir en pantalla el resultado de la suma de dos números.
que pueden ser por ejemplo, el 45 y el 50. Observen que cuando yo empiezo a escribir el nombre de la función que he definido previamente, ahí me muestra la estructura, ¿vale? La estructura de la función según la definición que yo he dado, ¿vale? Observen también que del lado derecho se muestra aquí un nombrecito que dice main, ¿vale? Que indica, ¿sale? Cuál es el nombre o el espacio de nombres que se está ejecutando o que se está por ejecutar, donde va a ser, donde se está invocando en este caso la función suma. ¿Okay? Ahorita hablamos de eso. Entonces ahí me dice que requiere los dos parámetros. Entonces, de vamos a introducir el 45, seguido de una coma y a continuación otro número que en este caso sería, por ejemplo, un 5. ¿Ok? Y por aquí mi código. Más que se está ejecutando el mail. Vamos a empezar. ¿Ah? Vamos a poner aquí las funciones. Ah, no, perdón, eso no es. Pues es okay, aprovechando, ya estamos viendo cómo importar módulos. Vamos a quitar esto de acá. Vamos por acá. Lo que vamos a hacer, si ustedes están observando, es que estamos generando aquí dentro de un archivo anexo al principal, un nuevo archivo que en Python se le denomina módulo, ¿vale? Donde dentro de este módulo que acabamos de generar estamos definiendo un par de variables, ¿ok? Un par de variables, un par de funciones, ¿vale? Posteriormente lo que nosotros queremos hacer es que dentro de nuestro módulo principal hagamos uso de este módulo que nosotros hemos definido, que está dentro de un archivo que se llama funciones y que está dentro de quiero ver por qué no está jalando bien. No. Un momentito, por favor. Okay. ¿Está bien? Si seguimos funciones con tu país, perfecto. ¿Por qué no está funcionando? Presión, perfecto. Estoy viendo dónde están, me estoy regando.
No, vamos a pegando. Vamos a poner la función. Vamos a ponerla. ¿Por qué me estoy Ok, ya quedó, listo. Muy bien, entonces aquí tenemos en la primera parte, para que nada más se vea el resultado de la suma. Ahora sí, en pantalla estamos viendo el resultado de la suma una vez que nosotros hemos invocado las funciones. ¿Vale? No tiene más dificultad en toda la parte de la importación de módulos. ¿Vale? Y aprovechando que estamos en esta parte, vamos a aprovechar para trabajar acto seguido con las clases u objetos. ¿Ok? Ahí vamos a salir. Ok. Entonces, lo mismo que en otros lenguajes, para empezar a trabajar o definir clases necesitamos utilizar la palabra reservada clase, ¿vale? Seguido por el nombre del tipo de objeto que yo quiero ir creando, construyendo, ¿vale? Por ejemplo, quiero empezar a trabajar con objetos de tipo persona, ¿vale? Por comprensión, cuando yo creo objetos, el nombre de ese objeto, más bien en este caso de la clase, se define con mayúscula, ¿vale? Es una convención que pues, nosotros también debemos de ir siguiendo, ¿vale? Como parte de una clase, nosotros siempre tenemos que definir métodos constructores, ¿vale? Un método constructor tiene el objetivo de definir las condiciones iniciales de ese objeto cuando nosotros lo creamos, ¿vale? El constructor, para definir el constructor de cualquier objeto en Python, lo invocamos o lo escribimos como el método init, ¿sale? De condiciones iniciales. Y dentro de ese método init empezamos a definir, puede ser atributos, ¿no? Algo también importante que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de estar definiendo métodos dentro de una clase es utilizar el parámetro self, ¿no? Si nosotros no utilizamos el parámetro self, entonces no podemos definir o hacer uso de los atributos o métodos de una clase dentro de esta misma clase, ¿sale? Y mucho menos, pues, cuando nosotros instanciamos esta clase, ¿vale? Entonces, cada vez que nosotros definimos métodos de un nuevo objeto en Python, necesitamos siempre agregar el parámetro self. Y luego ya nosotros podemos definir pues, cualquier otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este objeto vamos a definir, pues, van a ser, por ejemplo, tres atributos iniciales. Vamos a requerir el nombre, vamos a requerir el apellido paterno, los apellidos en general. Nombres, apellidos, y también requerimos la edad. ¿Vale? Luego, como yo les decía, self hace referencia a ese mismo objeto, ¿vale? Y vamos a definir a continuación los atributos, por ejemplo, el atributo nombre, ¿vale? Atención, este nombre de acá que está dentro de los parámetros es distinto del atributo que está definiéndose para este objeto, ¿vale? Son cosas distintas. En este caso, nombres viene del paso de parámetro, ¿ok? Definamos el otro atributo de nuestro objeto, en este caso, apellidos, ¿vale? Y le vamos a asignar lo que se pase por el parámetro a través del objeto apellidos. Y finalmente, vamos a definir el atributo edad, que va a ser igual a lo que tengamos, o a lo que tengamos en el objeto edad. ¿Ok? Entonces dijimos que esto era
del objeto. Observen también que cuando nosotros estamos creando la clase y la nombramos, abrimos paréntesis porque resulta que como lenguaje orientado a objetos, pues se pueden implementar cualquiera de las características propias del paradigma, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede ser la herencia, ¿no? Y cuando nosotros heredamos, aquí dentro de esos paréntesis ponemos el nombre de la superclase o de la clase padre, de la cual vamos a estar heredando tanto atributos como comportamientos. ¿Ok? Ahí ya tenemos entonces nuestra clase, ya tenemos ahí la plantilla del tipo de objetos que vamos a estar creando, ¿vale? Y lo que sigue, pues es simple y sencillamente empezar a crear esos objetos, ¿vale? Vamos a crear uno que se llame Pedro. Pedro va a ser del tipo persona, ¿vale? Pero cuando yo creo este objeto, ¿vale? Yo definí que para inicializar este objeto requiero 3 parámetros, ¿vale? Observen cómo no considero el parámetro self, ¿vale? Self simple y sencillamente me sirve para la gestión tanto de atributos y métodos dentro de la propia clase, pero no lo considero cuando en este caso estoy creando este objeto, ¿vale? Entonces vamos a decirle aquí Pedro, después del porte Pedro, ya la misma, y vamos a poner que tiene 35, ¿vale? Ahí está mi objeto creado, y ahora sí, por ejemplo, puedo imprimir alguno de sus atributos. Quiero que imprima, por ejemplo, nombre. Entonces, coloco el nombre de mi objeto seguido de un punto y eso quiere decir que voy a acceder a alguno de sus atributos o métodos, ¿vale? Todos los atributos observen cómo se muestran en un listado en la parte superior, seguido de los métodos a los cuales yo puedo acceder de este objeto, ¿vale? Quiero ver sus nombres, o nombre del profesor, uso mi código y ya observamos Pedro. Y así sucesivamente, si yo quiero ver, por ejemplo, sus apellidos, tengo aquí apellidos, ¿vale? Y ya vemos Pedro Galaviz, y lo mismo pasa si yo quiero ver su, me muestra, digamos que una ficha más completa de los datos de el objeto que acabo de crear, que en este caso ese objeto se llama Pedro, ¿ok? En este, digamos que en este mismo tenor de hablando de los objetos, también debemos tener en cuenta otras características de los objetos en Python, implementando, digamos, las partes del paradigma, que en este caso, por ejemplo, sería el encapsulamiento, ¿no? Cuando nosotros implementamos encapsulamiento, lo que nosotros estamos, o de lo que estamos hablando más bien es que tanto atributos o características, en este caso del objeto que yo he creado, deben ser inaccesibles desde el exterior, ¿sale? Para los usuarios, ¿no? Es decir, si yo en este momento he creado a Pedro como un objeto, no debería poder acceder a los atributos directamente de este objeto que acabo de crear, ¿vale? Para ello es que se generan métodos que acceden o que me permiten recuperar o asignar un nuevo valor a cada uno de los atributos que he creado. Ahí es donde nosotros hablamos de los métodos de tipo get o sets, o también conocido como getters y setters, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a crear el getter, es decir, cuando nosotros queremos recuperar información, comúnmente agregamos, o es convención, agregar el nombre del getter, eh, iniciando por la palabra get, seguido del nombre del atributo, ¿vale? Si yo quiero recuperar, por ejemplo, los nombres, con get nombres, ¿vale? Y lo que voy a recuperar en este caso sería el atributo nombres. Perdón, aquí lo tengo.
¿Vale? Sí, nombres. Observen cómo aquí me están marcando un error, ¿sale? Y eso es porque, como yo les dije, ¿vale? Resulta que para que yo pueda hacer la gestión de atributos o métodos dentro de la misma clase, requiero un parámetro que me permita hacer esto, ¿no? Y ese parámetro es el self. Por eso es que en cada método que yo vaya agregando dentro de mi clase, requiero siempre agregar el self, perdón. ¿Bien? Porque en este caso self me permite acceder al atributo que yo definí en mi constructor de esta clase. ¿Bien? Entonces ahora sí, cuando yo agrego self, ya sabe de qué estamos hablando. Estamos hablando de un atributo de este objeto. Y así para cada uno de los atributos, nada más voy a definir el header, el nombre y el setter. ¿Vale? Cuando yo quiero generar Profe, un... Sí, adelante. bueno, es que lo estoy haciendo ahorita que lo va haciendo, Sí. pero bueno, dice que persona no tiene argumentos y ya revisé el código, pues está igual. ¿Eso por qué podría ser? ¿Cómo que no tiene argumentos? Me dice que el error es que en persona no tiene argumentos, takes no arguments. Text no argumentos. Cuando estás invocando el constructor, cuando estás creando el objeto, ¿o cuándo? Ajá, cuando estoy creando el objeto. Mira, cuando tú creas el objeto, acá en el constructor tú defines qué parámetros tú le vas a pasar, ¿vale? Si yo no agrego aquí ningún parámetro, ¿vale? Entonces, cuando yo creo el objeto, no necesito agregar aquí ningún texto, ¿vale? Es decir, lo puedo crear así. Obviamente aquí me marca error porque, por ejemplo, aquí agregué parámetros de entrada para crear este objeto, ¿vale? Pero bien puedo generarlo en vacío, ¿vale? Entonces, en ese caso, yo creo el objeto, no requiere parámetros de entrada, me genera el objeto, pero obviamente eso está vacío. En ese caso, por ejemplo, yo utilizo estos métodos para asignar, por ejemplo, el nombre, ¿no? Digo Pedro, digo set nombres, ¿vale? Y ahora sí yo le agrego un nombre aquí y ya sin problema yo imprimo mi objeto. Bueno, en este caso el atributo de mi objeto que sería Pedro.nombres ¿sí? Y trabaja. Oh, que la canción. A ver, vamos a ver. Ah, ok. Aquí falta que le diga. Por ejemplo, y self nombres es igual a texto. Ahora sí. ¿Sale, vale? Entonces yo puedo crear mi objeto en vacío, es decir, no le meto ningún parámetro de entrada a la hora de instanciar mi objeto, o puedo meterle parámetros para que cuando yo creo mi objeto, este ya tenga valores en sus atributos. Entonces necesitaría ver en pantalla cómo creaste tu objeto para que pudiéramos ver cuál es el error. ¿Sale? Ok, gracias, Espérame, profe. dejo de compartir mi pantalla para que compartas la tuya. A ver, espérame tantito. Sí, Me a ver, comparto. compártela, por favor. ¿Ya se ve, profe?
Ya, Fer. Ya se ve. Sí, sí se ve. Ok, a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Se ve un poquito distorsionado. A ver si le puedes subir un poco al tamaño a tu navegador, porque está muy chiquita la letra, por favor. Sí. ¿Así? Ándale, ahí se ve perfecto, ahora sí. Muy bien. Entonces ahí ya definiste tu clase, persona. Ajá. Ah, mira, ahí en el constructor, donde dice def init, son 2 guiones bajos. Tiene un... Mm. Ahí son 2 guiones bajos. Y del otro lado del init también. Yo, Sale, ahora sí ya. Ok, gracias, perdón. No te preocupes. Muy bien, ahora si quieres ya regresamos a mi pantalla. Ok, ustedes me indican cuando ya puedan ver mi pantalla nuevamente, por favor. la ¿Ya? vemos, profe. Ok. Muy bien. Ya, profe. Entonces ya tenemos Ya, ahí, profe. sí, gracias. Ya tenemos ahí la clase definida. Ya tenemos nuestro método constructor. Ya tenemos ahí un getter. Acuérdense que el getter me permite recuperar. En este caso, ¿qué es lo que estoy recuperando? Pues estoy recuperando atributos de mi objeto. Fíjense que los atributos de mi objeto son las características, ¿no? Grande, chico, colores, marcas, etcétera, ¿no? Y también implementé un método que se le conoce como setter, que nos permite asignar valores, ¿vale? En este caso, ¿a quién le asigno los valores? Pues a los atributos, ¿vale? Entonces observen, cuando yo genero un setter, ¿vale? Lo que estoy es retornando uno de los atributos que previamente definí en el constructor. ¿Vale? ¿Vale? Cuando yo creo un setter, necesito un valor y ese valor es el que se va a asignar a un atributo determinado. ¿Vale? En este caso lo estoy pasando por un objeto que se llama texto, que va a contener lo que es de tipo string. ¿Vale? Y ese string lo estoy asignando a mi atributo que se llama nombres. ¿Vale? Nada más he definido 2. Comúnmente, pues tenemos tanto setters y setters como atributos de mi objeto. ¿Vale? En este caso debería tener 3 setters y 3 getters, pero bueno, no vamos a perder más tiempo en estar definiendo eso. ¿Vale? Ya los tengo ahí. Como yo no, por ejemplo, en este caso, eliminé los parámetros de entrada de mi constructor, entonces aquí cuando yo hago una instancia de ese objeto, sale de esa clase y creo un objeto, pues no necesito meter parámetros. ¿Vale? Quiere decir entonces que esos valores de los atributos los puedo asignar a través de los setters, ¿no? De los métodos setters. Pero observen cómo ahorita, por ejemplo, estoy asignando el valor del parámetro del atributo nombres a través del método setNombres, pero también puedo asignarlo directamente a través del atributo. ¿Vale? Observen cómo ahí tengo apellidos, yo lo invoco normal y digo igual, y ahí le agrego Galán. ¿Vale? Y aquí en Pedro, quiero, en lugar de que me muestre Pedro solamente, quiero que me muestre un mensaje que diga el nombre de la persona es, y voy a agregar un par de cadenas ahí. Utilizo el método format del string y ahí dentro de format hago la lista de los strings que se van a agregar en lugar de esas llaves. ¿Sale? Y eso va a ser
Pedro nombres, perdón. Y también va a ser Pedro apellidos. Profe, ¿Vale? ¿Mande usted? o sea que para poder hacer, digamos, lo que está haciendo, quitó los parámetros de arriba. Sí, Ah, para que vean, ¿sale? Observen, nuevamente lo comentamos, ¿sale? ¿Les parece? sí, profe. Sí, por Órale. favor. Entonces, cuando inicialmente creamos este objeto, aquí el constructor este, tenía parámetros de entrada, ¿no? Tenía nom, tenía, vamos a ponerlo Apellidos, así, apellidos y tenía edad. edad, ¿sale? Quiere decir que cuando yo hago una instancia de esta clase, ¿vale? Forzosamente requiere estos parámetros, ¿vale? Porque esos parámetros se van a asignar a los atributos que yo estoy definiendo como condiciones iniciales, ¿vale? Entonces ahí tengo esa posibilidad. Aquí estoy haciendo la instancia, ¿vale? Como yo defino en el constructor que lleva un nombre, apellidos y edad, entonces eso es forzoso. Si no lo hago así, evidentemente me va a marcar ahí un mensajito porque dice, observen, faltan 3 argumentos requeridos, ¿vale? Y me los listan, nom, apps y age, que en este caso son los argumentos que yo coloqué acá, ¿vale? Entonces aquí necesitaría agregar edad y sí una edad, ¿vale? Y ahora sí, sin problema, hace la instancia y me muestra el mensaje que yo quiero. ¿Sale? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Sale. Entonces, tengo la posibilidad de generar objetos, pero que no necesariamente lleven parámetros de inicio, ¿no? Puede ser así. Es decir, creo un objeto vacío, pero sí defino, por ejemplo, sus atributos, aunque estos no tengan ningún valor. Por ejemplo, aquí le defino que la edad sea 0, porque yo voy a utilizar métodos para asignar esos atributos. ¿Bien? Entonces aquí ya observen nuevamente, mi constructor ya no tiene parámetros de entrada, el self es por defecto, ese ni siquiera es opcional, ¿vale? Entonces aquí me crea el objeto se llama Pedro, de inicio su atributo nombres tiene una cadena vacía, sus apellidos también son cadena vacía y su edad es 0, ¿vale? Posteriormente, ya en la línea 17, empiezo a meterle valores a los atributos, ¿vale? Para acceder a los atributos, agrego punto y seguido el nombre del atributo que yo quiero modificar, observen, ¿vale? En la línea 18 estoy haciendo lo mismo, pero lo estoy haciendo a través de un método, ¿vale? Ese método se llama setNombres, ¿ok? Y funciona perfectamente. Si yo ejecuto, pues ahí se muestra, ¿vale? Vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle María, y que ahorita vamos a ponerle Robles, por ejemplo, ¿sale? Y ahí está, el nombre de la persona es María Robles, ¿ok? Hasta ahí no hay problema. Sin embargo, pues esto tiene un problema de seguridad, ¿sale? Porque resulta que no estamos aplicando, ¿sabes?, la característica de encapsulamiento. Y acuérdense, y volvemos a repetir, ¿no? El encapsulamiento tiene que ver con que las características propias de mi objeto, es decir, en este caso, los atributos de mi objeto, no deben ser accesibles desde fuera de este objeto, ¿vale? Requeriría o requiero generar una medida de seguridad que permita que yo pueda tanto acceder, es decir, asignar valores o recuperar valores sin necesidad de manipular directamente sus atributos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Refrescar, refrescar el navegador.
Vamos a cargue un poquito. Bueno, lo que carga un poquito, vamos a platicar sobre su tarea de esta semana, ¿les parece? Para aprovechar el tiempo. Bueno, Sí, profe. ok. Pues resulta que ya la tarea que va a quedar esta semana la vamos a realizar en equipos, ¿vale? En pareja las vamos a realizar. Y consiste en realizar una investigación, ¿vale? Lo que ustedes tienen que investigar es una plataforma de acceso de datos de acceso abierto, ¿vale? En un formato de datos CSV que les permita la descarga de un archivo, ¿vale? Y ese archivo que ustedes obtengan va a ser su tarea, ¿sale? Porque sobre ese se le llama dataset de datos que ustedes descarguen, pues es que ustedes van a estar trabajando, ¿vale? Entonces, esa es la tarea que ustedes van a estar trabajando, lo vamos a hacer en parejas. Vamos a Profe, ver ¿puede si... repetirla? Es que se me ¿Puede cortó. repetir, profe? No escuchó muy bien. Ok, perfecto. Ok, va de nuevo. La tarea va a consistir en que ustedes busquen una fuente de información masiva, ¿vale? Ya platicamos del tipo de fuentes de información masiva, ¿vale? En concreto, lo que se busca o lo que se quiere con esta actividad es que ustedes investiguen una fuente de información masiva de acceso abierto, es decir, no necesariamente que estén pagando la licencia, ¿sale? O que se den de alta en un sitio, sino más bien que sea de acceso público, para que ustedes descarguen información, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo para que veamos de qué estamos hablando. Por ejemplo, quiero descargar datos abiertos, Puebla, ¿vale? Acabamos de googlear datos abiertos de Puebla, entramos al sitio y normalmente lo que encontramos en este tipo de sitios es un buscador con diferentes áreas, ¿vale? Que son de interés público, ¿vale? Por ejemplo, nosotros queremos recuperar o consultar información acerca de temas de educación de nuestro estado. Entonces, vamos a la parte de la temática de educación en nuestro estado, ¿vale? Está un poco lento aquí mi conexión, creo que está fallando un poco. ¿Vale? Y por ejemplo, aquí lo último que se ha subido, ya que está. Entonces observen, aquí dentro de lo que me muestra por defecto en la parte de educación como datos abiertos de nuestro estado, es por ejemplo el alumnado por género en diversos niveles de educación. Alumnos y alumnos atendidos en el programa Contralores del Futuro. Alumnos y alumnos atendidos en el programa de Jóvenes a Jóvenes, etcétera, etcétera, ¿sale? Todos estos se les conoce como datasets, ¿sale? O conjuntos de datos. Bueno, pues ustedes van a buscar un conjunto de datos, ¿sale? No necesariamente de esta fuente, sino de la que ustedes quieran, puede ser pública, puede ser en México, puede ser una universidad, de donde ustedes quieran, solamente tienen la condición, ese dataset que ustedes van a conseguir, y es que tenga más de 10,000 registros, ¿ok?
lo tienen que descargar en tipo, lo tienen que obtener en tipo CSV. ¿Vale? Ese es el formato de datos que vamos a utilizar, ¿vale? Para nuestras primeras prácticas. ¿Ok? Esto obviamente lo voy a subir ahí en el Classroom para que esté, ahí lo voy a redactar para que tengan la referencia concreta de lo que se quiere. Pero este es un ejemplo, ¿sale? Entonces yo vengo aquí y digo, pues voy a bajar el dataset de base de datos de los cursos otorgados por el Instituto de Profesionalización del Magisterio. Doy clic en CSV. Observen que cada uno de estos rubros tiene, ¿sale? El tipo de formato en el cual se puede descargar, o becas de tesis con así, por ejemplo. Doy clic ahí en CSV, ¿vale? Puede ser que inmediatamente me descargue el archivo, o puede ser que otra vez me lleve a otro apartado, y ahí describa, por ejemplo, cuáles son los atributos de los datos ahí recabados. Observen, aquí dice recursos y datos, y dice, por ejemplo, todos los archivos que se tienen, ¿no? Tenemos becas del 31 de diciembre de 2018, del 31 de diciembre de 2017, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pueden previsualizarlo si lo quieren, o si ya quieren la información, pues simple y sencillamente le dan aquí descargar. ¿Vale? Cuando ustedes dan descargar, pues aquí ya en su navegador tienen su archivito, abren su archivo, ¿vale? Y la tarea consiste en que una vez que abren el archivo, ¿vale? Verifiquen la cantidad de registros que tenemos dentro de ese dataset, ¿vale? En el caso de las becas CONACYT, que es un programa anual, normalmente no se entregan más de 300 becas, ¿vale? Entonces observen aquí, nada más tenemos 100 registros. Este dataset, por ejemplo, si ustedes lo descargaran, pues no les serviría, ¿no? Miren, aquí tenemos un conocido. Y es que el año pasado me dieron una beca de CONCITEP de tesis, ¿sale? ¿Ok? Entonces, así en esto consiste, jóvenes, que ustedes investiguen fuentes de información, que verifiquen los datasets que van a descargar, pero el que nosotros requerimos, bueno, en este caso el que ustedes van a requerir, tiene que tener más de 10,000 registros, pues, para que sea más o menos masivo, ¿no? Porque 100 registros no son muchos, ¿ok? Necesitamos datasets de más de 10,000 registros para que ya se ponga un poquito intenso el trabajo con esos datos, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a continuar, vamos a ver si ya reaccionó esto, todavía no, vamos a ver aquí. Muy bien, ya está. Ahí está, entonces estábamos trabajando con nuestro objeto. Y nuestro objeto es de tipo personas. Dijimos que accedíamos a los atributos, ya sea directamente invocando el nombre del atributo o a través de un método. Pero dijimos que hasta ahorita nuestro objeto es vulnerable porque podemos acceder a los atributos directamente y eso es incorrecto, no es idóneo que podamos hacerlo así. Para ello necesitamos de alguna manera indicarle a Python que esos atributos son privados, es decir, que nada más son accesibles a través o más bien dentro del objeto, pero no fuera de este, ¿vale? Para ello, lo único que tenemos que hacer es agregar dos guiones bajos antes del nombre, o como parte más bien del nombre del atributo, ¿vale? Cuando yo agrego esos dos guiones bajos, le estoy diciendo a Python, ¿sabes qué? Estos atributos que empiezan con dos guiones bajos son atributos privados, por lo tanto, yo no puedo accederlos desde fuera del objeto, ¿vale? Entonces, hay que modificar aquí, donde ya tenía el atributo nombre, nada más le pongo dos guiones bajos. Y observen, por ejemplo, si aquí quisiera acceder a ese atributo, pongo ahí sus dos guiones bajos, y acá, dos guiones bajos,
Está, y ejecuto aquí el código que tenemos. Y observen, como me dice que el objeto, o más bien en este caso de tipo persona, no tiene el atributo nombres. ¿Vale? Vamos a ver dónde nos está marcando el error. En la línea 19, vamos a ver qué tenemos en la línea 19. ¿Vale? Tenemos nombres. Vamos a ver. Ok. Entonces no podemos acceder directamente a nombres, ¿vale? Porque es un atributo que es privado. Para acceder a él, entonces sí necesito invocar un método que me permita recuperar ese atributo, ¿vale? Y ese método se llama getNombres. Por lo tanto, voy aquí y en lugar de invocar directamente el atributo, digo getNombres, ¿vale? También este era apellidos, aquí le pongo sus dos guiones bajos para que vean la diferencia. Vamos a digitar ahí. Entonces ya me dice ahí, el nombre de la persona es María Robles, ¿vale? Observen que ya estoy recuperando, ¿vale? El atributo a través de el método getNombres, ¿vale? Y lo mismo tendría que ser con los demás atributos, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a quitar esto de acá. Y vamos a sustituirlo por el método setNombres. Sería setGem apellidos. Dale aquí de set apellidos. Y en este caso necesito el atributo, perdón, el paso de parámetros de self y un texto. Y este texto es el que se va a asignar a ese atributo. A ver, apellidos, aquí está. Vale, vale. Se va a hacer por la cosa. Muy bien. Entonces tengo set apellidos. Ahora lo pongo. Ya. Y aquí en Pedro pongo get apellidos. Y este método todavía no lo he creado, lo agregamos aquí arribita. Le ponemos get apellidos. Apellidos. Vamos a hacer apellidos. Muy bien. Lo tenemos todo completito. Perfecto. Pues que ya. Sale, vale. Entonces ahora sí tenemos los getters, setters y los atributos que hemos definido en el inicio o cuando se crea nuestra persona son accesibles a través de estos métodos. ¿Vale? Vamos a hacer una prueba imprimiendo nuestro objeto completito. ¿Vale? Yo tengo dudas de saber qué es Pedro. ¿Vale? Entonces ahí digo, imprime qué es Pedro. Vamos a comentar esta parte de acá, cuando me manda el mensaje, para saber qué es lo que tenemos. Observen que cuando yo mando a imprimir Pedro, lo que me está diciendo Python es que eso es un objeto. ¿Vale? Una vez que he verificado que esto es un objeto, hay un grupo de métodos que se llaman métodos especiales, ¿vale? En este caso del objeto, que me permiten definir, en este caso, cuando yo imprimo, ¿vale? Mi objeto, ¿qué es lo que quiero yo que se muestre? Lo que yo quiero que se muestre, una vez que mando a imprimir este objeto, pues es un mensaje, ¿vale? Y ahí quiero que me regrese el mensaje, el nombre de la persona es, mando nombre y apellidos, ¿ven? Aquí le digo self, punto, nombres, ahí están nombres,
¿vale? Y también el siguiente juego de llaves quiero que lo sustituya por los apellidos. Y también me gustaría que mostrara la edad. ¿Vale? Vamos a poner y tiene y otro juego de llaves y años. ¿Vale? Entonces observen que cuando yo agrego este método, ¿vale? Lo que estoy haciendo es configurando, ¿vale? Un comportamiento especial para la función string, es decir, cuando yo defino esto, en lugar de que aparezca aquí que persona es un objeto, yo lo que quiero es que me muestre pues, un mensaje, no un mensaje de que es un objeto, ¿vale? Ahora sí que cada vez que imprima cualquiera de los objetos que yo cree, entonces me va a salir un mensajito como el que estamos viendo, ¿no? El nombre de la persona es María Gámez y tiene 0 años, ¿sale? Y es lógico que tenga 0 años porque si ustedes observan aquí, yo definí que cuando se crea el objeto, por defecto le asigna 0 a la edad de esa persona, ¿vale? Por lo tanto, en este caso María Gámez pues tiene 0 años. Vale. Finalmente vamos a abordar la parte de la herencia, que es bien importante. Eso lo vamos a hacer aquí. ¿Vale? Vamos a abordarlo rápido. Vamos a decir, vamos a crear una clase que se llama alumnos. ¿Vale? Alumnos. ¿Vale? Y esta clase va a heredar de una superclase que se llama persona. Entonces se entiende que cuando yo hago esto, básicamente lo que estoy diciendo es que de esta nueva clase que yo estoy creando, quiero que herede o que también se compartan todos los atributos y métodos de la superclase que acabo de definir, ¿no? Entonces, para ello, necesito simple y sencillamente crear esos métodos que no existen o esos atributos que no existen en persona, pero que sí son propios del alumno, ¿vale? Como qué cosas son propias de un alumno, pues por ejemplo, que un alumno, sobre todo si es del OTP, siempre va a tener una matrícula. Defino el constructor, pero de mi clase alumno, ¿vale? Y ahora estoy definiendo el atributo matrícula, que va a ser igual al paso de parámetro matrícula. ¿Okay? Hasta ahí todo está muy bien. Este objeto ya se definió, ya tengo mi constructor. Como no lo definí como un parámetro, como un atributo, ¿cómo se dice? Privado, entonces puedo accederlo desde fuera. Sin embargo, hasta ahorita no hemos heredado nada. Simplemente le estoy diciendo, quiero heredar ahí de persona, pero no lo he, digamos, confirmado, no lo he asentado. ¿Sale? Simple y sencillamente lo estoy poniendo a disposición, pero no lo he hecho propio de esta clase. Para hacerlo así, tengo que agregar, ¿sale? El método super, ese método constructor, ¿sale? Cuando yo escribo super, estoy haciendo referencia a persona, ¿sale? A la superclase, ¿vale? Y seguido, tengo que decir qué es lo que voy a invocar de esta superclase, ¿vale? Pues lo que quiero invocar en esta superclase es el método constructor de la clase persona, es decir, quiero que cuando creo un objeto alumno, ¿sale? También, al mismo tiempo, esté generando o esté definiendo los atributos por defecto como si fuera un objeto persona, además del atributo que es propio del alumno, que en este caso es la matrícula. ¿Ok? Entonces, ahí generamos, estamos invocando el método constructor
de la superclase, ¿sale? Y observen que en este caso, como yo no definí paso de parámetros en el constructor de la superclase, simple y sencillamente tengo que invocar nada más el constructor y eso es todo, ¿vale? Como lo estamos haciendo ahorita. Ya quedó listo, ahí tengo mi constructor. Estoy también agregando los atributos de la clase persona para que sean propios también del alumno. ¿Qué faltaría por hacer? Pues simple y sencillamente empezar a instanciar. Pero ahora, un objeto de tipo alumno. Vamos a poner aquí, como quien, vamos a poner a Fernanda. Fernanda. Fernanda es un objeto de tipo alumno. ¿Sí? Y observen que en este caso, cuando yo creo ese objeto, como es de tipo alumno, en el constructor de la clase alumno, yo estoy pidiendo una matrícula, ¿vale? Por lo tanto, tengo que agregarla aquí. Así que digo, UTP 000, U3. Ahí está mi objeto, ¿vale? Vamos a imprimir a Fernanda, ¿no? Fernanda. Vale. Estamos imprimiendo Fernanda. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. ¿Sale? Entonces dice que ahí tenemos un error en el constructor porque toma un argumento, sale del constructor, pero tiene dos. Entonces, ¿cómo está eso? Vamos a donde nos dice que nos está marcando el error. Aquí nos está marcando el error. Dice que en el, ¿cómo se llama? En el constructor, yo nada más estoy agregando el self, que es, que me sirve para hacer la gestión de los atributos dentro de la misma clase, pero en ningún momento, ¿sale? Estoy dándole valores a todo lo que aparece aquí arribita, ¿sale? Nombres, apellidos, edad, etcétera, 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 ¿vale? Para eso tenemos que hacer algunas adecuaciones, entonces, o invocar los métodos que nos hagan falta para poder generar o para poder, digamos, concretar la herencia, ¿sale? De un objeto hacia otro, ¿vale? Bueno, son 5:30, creo que ya se hizo un poquito larga la clase. Vamos a dejarla hasta aquí. En la siguiente sesión terminamos la parte de herencia, que nos falta todavía hacer unas modificaciones para completar la herencia. Con eso terminaríamos la parte de revisión rápida, así, de Python. Y entonces empezamos a trabajar sobre, ahora sí, sobre las bibliotecas y vemos cómo hacer la importación de módulos, ¿sale? Y empezar a trabajar con sus datasets o conjuntos de datos. ¿Ok? Previamente, pues obviamente, ahí ya los van a tener, los van a tener, ¿cómo se dice? Ya bien investigados y ya van a tener, de dónde empezar a trabajar, ¿ok? Están ahí compartiéndose sus datos, por favor pónganse de acuerdo. Si alguno de ustedes no conociera cuál es el dato de contacto para sus compañeros, me pueden preguntar a mí, o si no, también lo publican ahí en el Classroom para que lo pueda contestar la persona que es su pareja de trabajo y puedan entregar su tarea sin ningún pormenor, ¿sale? Entonces, no sé si tengan algún comentario hasta ahorita. Les subo en un ratito el video, les subo en un ratito más la tarea a realizar. Y pues nos veríamos entonces el día lunes. ¿Sale, vale? Profe, Yo Rogelio. ve que dijo que, bueno, en el video anterior, bueno, yo no estuve, pero vi que dijo que descargamos el programa. ¿Sí? Descargué el de Python y el de PyChart. Ahí podemos empezar a trabajar en el de PyChart. Sí. Les dije que no hay ningún problema si van a trabajar con algún editor de código particular o con un IDE que pueda ser aplicación instalada en su equipo o que pueda ser en línea, no es importante. Nada más lo importante es que obviamente vayan ahí cumpliendo con sus entregables, ¿ok?
Ya subí los productos que vamos a entregar, ¿sale? Entonces yo creo la semana que viene ya, espero yo que ya me digan las fechas de corte de las calificaciones para que yo ya les pueda publicar las fechas de entrega de cada uno de los productos, ¿ok? Entonces, para que estén pendientes, de todos modos yo les voy a ir comentando cuando ya estén publicados, ¿vale? ¿Algún otro comentario? Además del de Rogelio. Bueno, obviamente, si no hay comentarios, entonces nos estamos viendo en la siguiente sesión, que es el lunes, perdón, y ya terminamos esta parte de la herencia y comenzamos ya con el trabajo con sus datasets, ¿ok? Profe, ¿Qué pasó, Sebastián? ahorita, bueno, al final, que ¿me podría nada más regalar 5 minutos para aclarar una duda? Sí, claro. Bueno, Por favor. entonces, sí, está bien. Muy bien, entonces les agradezco a todos su atención. Que tengan muy buena tarde. Nos estamos viendo la siguiente semana. Que tengan un buen fin de semana. No olviden asistir a sus demás sesiones, por favor.